Grandes conclusiones tenemos hoy de nuestra junta directiva ampliada con los congresistas de la bancada del Oriente Antioqueño. Estuvimos conversando sobre los temas que nos inquietan desde el empresariado en esta subregión, gracias a todas las conversaciones que hemos tenido en el último año con respecto a lo que se debe venir para nuestro querido Oriente Antioqueño. Grandes conclusiones como, primero, hay una adición presupuestal a la educación, 2.2 billones se aprobaron. Entonces, ¿cuál es el tema del SENA? Porque vemos que todavía no avanzamos en lo que debería estar haciendo el SENA hoy en nuestro Oriente Antioqueño, en ese gran hub que se tiene para la cuarta revolución industrial desde el municipio de La Ceja. Hicimos un llamado para que desde el Congreso nos apoyen a revisar esto en qué va. El tema del corredor logístico estratégico de la autopista Medellín-Bogotá. Si bien tenemos hoy aprobado desde el plan de desarrollo esa doble calzada de Santuario a Caño Alegre, no hay claridad de con qué recursos se va a dar inicio a esto. Y segundo, cómo todavía no tenemos nombrado como corredor estratégico logístico de nuestra nación a esta importante vía que conecta las dos principales ciudades de nuestro país. Si bien no hay un gran volumen de carga, sí es estratégico en términos de turismo, en términos de materias primas, en términos de muchos productos, sobre todo las flores, que no salen por José María, el aeropuerto José María Córdoba, sino que salen por El Dorado y que cogen esta vía. Entonces sí es un corredor muy importante si lo vemos en términos turísticos y si lo vemos en términos de conectar a las dos grandes capitales de nuestro país. También se habló de un proyecto que se está gestionando desde el representante Andrés Felipe Jiménez para los temas de salud mental. Esto es una realidad en nuestro Oriente Antioqueño y ya nos da la tranquilidad que desde el Congreso tenemos representantes desde el territorio del Oriente Antioqueño hablando de este tema, hablando desde una posición preventiva. ¿Qué vamos a hacer con estos temas de salud mental que hoy nos aquejan de manera muy importante en el Oriente Antioqueño y a nivel nacional? También hablamos de que nos estamos devolviendo años atrás, yo diría décadas, en términos de lo que está pasando en vulneración de derechos humanos, en términos de lo que está pasando alrededor de los grupos ilegales que tenemos presentes en el Oriente Antioqueño, de los delitos asociados al microtráfico. Entonces ahí también los congresistas de nuestra bancada del Oriente Antioqueño se comprometieron a hacer un llamamiento a control sobre lo que se pactó en el municipio de Sonsón al ministro de Defensa para que nos cuente cómo hemos avanzado en esas conclusiones que hoy no tenemos claridad. O sea, hay que atacar de frente lo que hoy estamos viviendo en términos de aumentos de niveles de delitos y de vulneración a derechos humanos. Sobre las reformas que se tienen previstas por el gobierno nacional, discutimos con los congresistas de nuestra bancada del Oriente Antioqueño que aquí el llamado es a que realmente se pueda hacer consensos, que no estamos en contra de que se hagan reformas en lo que compete a lo laboral, a lo de salud, a lo pensional, pero sí que no puede ir en contra de lo que ya hemos avanzado. Entonces el llamado al resto de congresistas, al gobierno nacional, es que para no seguir, digamos que en disputa entre el proyecto de ley y entre el Congreso, sino que se avance en que hayan unos consensos, que realmente se puede construir para avanzar y no cómo nos vamos años atrás o que perjudique realmente al más del 98% de MIPYMES que hoy tenemos y a la ciudadanía en general, sobre todo en los temas de salud y pensional. Con respecto a lo de movilidad y transporte, también se habló de volver a hacer una reunión con el ministro de Transporte aquí en el territorio y es el llamado que hacemos de manera reiterada para que sepamos exactamente cómo vamos en ese proyecto de actualizar el plan maestro del aeropuerto. Sin eso no podemos saber realmente cuáles son las afectaciones en cuanto a predios y cuáles son las necesidades para hablar de una ampliación del José María Córdoba. Entonces, reiteramos esa invitación al ministro de Transporte y fue también un compromiso que quedó con nuestros congresistas. Finalmente, se habló sobre el proyecto que se tiene para reformar las cámaras de comercio del país. Si bien todavía es un proyecto que no ha sido presentado,
Sí, la bancada de congresistas presentes hoy en nuestra Junta Directiva Ampliada le solicitó al representante Elkin Ospina para que puedan conversar sobre lo que se tiene sobre la mesa, siempre buscando el bien común. Estas instituciones han sido insignia de nuestro país, han sido las que han jalonado grandes evoluciones en materia económica, competitividad, innovación, internacionalización en la mayoría de los territorios a nivel nacional. Entonces es muy importante un proyecto que sea construido, consensuado con las distintas cámaras de comercio y en especial con la bancada de congresistas del Oriente Antioqueño, de donde es también nuestro representante Elkin Ospina. Agradecemos hoy a la bancada de congresistas del Oriente Antioqueño que se dieron cita hoy en nuestra Junta Directiva Ampliada de la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño, que tuvo cita en el Club Ficebat, un espacio histórico para nosotros como Oriente Antioqueño que queremos mucho, y que aquí estuvieron más de 30 empresas afiliadas conversando con nuestros congresistas. Agradecerle al representante Luis Miguel López, al representante Andrés Felipe Jiménez, al senador Esteban Quintero y a la representación de Elkin Ospina a través de su equipo por acompañarnos el día de hoy. Nos da la posibilidad de poner sobre la mesa todas aquellas inquietudes que nos tienen a nosotros como empresarios en estos últimos meses un poco frenados en términos de avanzar como empresas y de seguir invirtiendo. También nos da la esperanza de que de manera conjunta podemos seguir trabajando, teniendo muy claro cuáles son los retos que tenemos desde el Oriente Antioqueño, porque no es solamente desde la visión, desde el empresariado, sino que toda esa construcción de los diferentes actores, fuerzas vivas que tenemos en el Oriente Antioqueño, pusimos hoy sobre la mesa. Hablamos de movilidad y transporte, hablamos de paz y derechos humanos, hablamos de integración territorial, hablamos de economía, competitividad e innovación, hablamos de salud mental, ¿sí? Y digamos que de todos esos se quedó una conclusión y conclusiones muy importantes para seguir avanzando. ¿Cuál fue el llamado de los congresistas? Ustedes nos tienen aquí como voceros, denos la información que necesitamos en términos de consecuencias de posibles proyectos de ley que hoy están en curso y también que estemos mucho más trabajando de manera conjunta para hacer los llamados al gobierno nacional que necesitemos en compromisos que tengan aquí para el territorio.